Oiga, su merced, pues que la Señorita, coca, ¿cómo que va? no sé qué, que si sé cuándo, cómo será esa joda. Yo no entiendo nada de eso, su merced. Pues dijo el presidente Petro en las últimas horas, vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van Sí, a caer sí, rayos sí. y centellas, dijo el presidente. Afínese. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron, dijo La así. fiscal. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos nosotros. Entonces el campesinado de Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca mientras aparece la economía lícita, dijo el presidente Petro. Y bueno, esto ha levantado ampolla. Claro, Jorge Alfredo, esto sin duda lo que genera son muchas dudas, pero también pocas respuestas de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Más temprano el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que se trataba de una respuesta que iba a ser evaluada, que estará a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pero sí hay una cantidad de preguntas que giran alrededor de esto. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Habría presupuesto para comprar esto? Solamente sería en el Plateado Cauca. ¿Qué pasa con zonas como Nariño, que contábamos, de acuerdo con el informe de la ONU, tiene más de 30.000 hectáreas sembradas de coca? Hay otros departamentos con situaciones parecidas. Entonces, Jorge, y al final también hay otra pregunta importante. ¿Hay algún marco jurídico que permita constitucionalmente que el Estado compre a los campesinos los cultivos de hoja de coca? Pues hay una cantidad de preguntas, como le digo, alrededor de este tema. Caterina Ávila ha estado indagando sobre cuáles serían los alcances de la propuesta del presidente. El pasado viernes, el presidente Gustavo Petro dijo en la Cámara de Comercio de Bogotá que el Estado le iba a comprar al campesinado del Micay sus cosechas de coca mientras aparecía la economía lícita en esa región. Una propuesta que deja varias preguntas sobre la mesa y, la verdad, pocas respuestas desde el gobierno nacional. Se sabe que esto estará a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que esto era por ahora solo una propuesta. Que evaluar la propuesta, obviamente supongo que la directora de cultivos ilícitos del ministerio, de la presidencia, tendrá la propuesta, seguramente será motivo de evaluación del gobierno y vamos a estudiarla, pero no tendría ninguna otra comentario. Extendimos la pregunta a la cabeza de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la doctora Gloria Miranda, que respondió a este medio que eventualmente su oficina estaría a cargo de esta tarea, pero que por ahora solo será el presidente Petro quien se refiera al tema. Sobre los alcances de esta iniciativa conversamos con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, quien advierte consecuencias negativas. El efecto claramente va a ser negativo en términos de cultivo de coca, solamente el efecto del anuncio. Eso fue lo que sucedió cuando se conoció que dentro del acuerdo de paz iba a haber beneficios para la sustitución. Eso generó la expectativa de un retorno legal al cultivo de coca y por lo tanto una explosión de cultivos. El experto señala que esto también puede generar un problema serio, tanto de violencia, porque a medida de que lleguen los compradores a comprar la coca, pues va a haber resistencia por parte de los grupos armados que controlan los cultivos, pero también de corrupción, y dependerá de cómo se diseñe el mecanismo, pues tienen que ser las autoridades las que lleguen, paguen y recojan los cultivos. Oiga, sí, oiga, don Alvarito, su merced. Comprar la cosecha Sí. de coca a los campesinos. Sí. ¿Será esa la solución? ¿Será esa la solución? Por eso le voy a preguntar, don Alvarito, su persona, ¿usted ve posible la propuesta del presidente Petro de comprar esa joda de los cultivos de hoja de coca a los campesinos del Plateado Cauca? Pues allá, su merced. Pues, señorita, obviamente es una propuesta compleja, implementarla es dificilísimo, es costosísimo. Sería mucho mejor alternativas como que redujeran el consumo. Mientras haya demanda, va a haber oferta. Si siguen consumiendo tanta cocaína en los países consumidores, pues aquí va a seguir creciendo los cultivos. Sería mucho mejor que redujeran el consumo. O también sería mejor que desmontaran las mafias del narcotráfico. Pero como todo eso fracasa, hay que buscar alternativas. Lo fácil entonces es quedarse con, si no se puede con las mafias y los consumidores, pues vamos con los campesinos, que son fáciles de atacar, pero tampoco, porque también hay resiembra, porque también se desplazan los cultivos a otras regiones u otros países, deforestan. Entonces la erradicación tampoco es una solución. Si lo fuera, hacía rato se habría terminado ese negocio. Entonces hay que entender que lo de la coca es un negocio
Es una economía ilegal, pero es una economía. Hay que competirle no solamente con helicópteros, sobre todo si hay pocos, si no obtienen muchos resultados. Hay que competirle a esas economías ilícitas. ¿Que eso puede subir el precio de la coca? Pues sí, que suba el precio de la coca, pero hay que tratar de reducir la oferta. Sí, señor. Para que no llegue a otros países. Yo creo que Colombia tiene que intentar plantearle al mundo soluciones más inteligentes que las mismas que están fracasando. A los países consumidores les podría interesar invertir unos recursos para crear unas empresas que compren eso, con vigilancia de las Naciones Unidas, comprarlas baratas antes de que lleguen a 5 o 10 veces el costo de sus ciudades y allá generen crimen y muerte. Que es comprarle a los delincuentes. Un campesino que siembra coca no es un delincuente. El mismo presidente dice que, pues obviamente le van a como ha pasado, a caer rayos y centellas, pero la platica que tiene el gobierno, que el gobierno la tiene de los impuestos que pagamos todos para comprar coca y neutralizar el tema, digamos. Sí, yo creo que hay que tratar es que eso sea plata internacional. Es que lo que no pueden es usar el presupuesto de acá. Mecho, la ayuda internacional de los países consumidores que tienen que comprometerse más, vénganos en su reino, que Colombia compremos esta cosa. Que demuestre que hay alternativas más inteligentes que decirle mentiras a los votantes diciendo que se está ganando la lucha contra las drogas, que se está perdiendo, que es lo que hacen sobre todo los sectores conservadores estadounidenses, que no permiten cambiarle una coma a la guerra contra las drogas porque políticamente les funciona. Mostrar que hay formas de reducir la oferta como estas, que es que se va a incentivar la producción. Pues depende cómo se maneje. Depende qué políticas se hagan. Lo que genera el incentivo de la producción es que haya demanda. Su merced, y estos campesinos ni siquiera se dedican a la coca porque les produzca mucha plata, sino por dos razones. Sí, una, en esas zonas no se produce bien otros productos porque no hay cómo sacarlos. La coca tiene la ventaja que la sacan en bolsas pequeñas. Y dos, que tienen garantía de compra por parte de las mafias, que es lo que le interesa al campesino, que sí le vayan a comprar aunque sea por poca plata. Entonces los gobiernos pueden entrar a competir. Si lo hace solo el gobierno colombiano, pues va a tener problemas, pero hay que intentar nuevas fórmulas. Lo que no puede ser es seguir insistiendo en lo mismo. Que están 250.000 hectáreas de cultivo, sí, y si baja 170.000, pues no pasa mucho, porque sigue llegando las toneladas a los consumidores y siguen pagando los precios, y si bajan mucho los cultivos, pues aumentan los precios. Entonces hay que intentar cosas distintas, y lo que hay que aceptar es que el de la coca es un negocio, y legalizarlo lo único que lo hace es muy buen negocio para los criminales. Si se compite con esos criminales, pues el negocio va a ser menos bueno. Sí. Y el gobierno va a tener control sobre unas zonas y por lo menos va a poder competir. Pero es que lo que tenemos hoy es el peor de los mundos. Claro. Porque se supone que que allá llegan los ejércitos y no llegan, no alcanzan a cubrir los territorios. Se desplazan de un sitio a otro, están en las zonas más inhóspitas. Es una realidad, y Colombia pues paga el precio más alto. Entonces hay que intentar nuevas fórmulas. Ojalá el presidente aterrizara eso. Obviamente, si se le deja a la directora pues del PENIS, una persona joven sin muchas herramientas, no, esto hay que hacer una cosa grande, con cooperación internacional y estructurar un proyecto serio para que el mundo le dé importancia, pero hay que intentar este tipo de cosas. Gracias, don Alvarito. Y don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir? ¿Usted ve posible, su merced, comprar cultivos de hoja de coca a los campesinos de Plateado Cauca, como propone ahí el presidente Petro, su merced? No, Ignorita, yo no lo veo posible. ¿No? Y no lo veo posible porque, como muchas otras ideas del señor presidente Petro, esto parece que no tiene un plan. Mire, Juan Manuel Santos lanzó esa idea cuando era presidente y usted no se imagina la cantidad de cultivos
que comenzaron a crecer alrededor del campesinado porque los campesinos sentían que eso era un incentivo, es decir, sembrar coca, se la compraba el gobierno, y si yo soy campesino y no tengo cultivos alternativos ni otra forma de vivir, y lo único que sé es, pues eso ya se hizo aquí en Colombia. Entonces, por ese lado me parece un error. Y lo otro, ¿qué van a hacer con esa hoja de coca comprada? O sea, usted llena el estado y compra miles y miles de plantación, y después usted, ¿qué va a hacer con esa hoja de coca? Porque la gente va a decir, bueno, si usted la va a comprar para, no sé, eso sirve para el ganado. No, y eso tiene varios usos, pero la verdad es que no tiene tantos usos como para darle salida. No, pero digamos que hay, perfecto. Sí, hay algunos, pero bueno, ¿cuáles son los usos? Muy o sea, pocos. ¿qué van a hacer con esa hoja comprada? Bueno, lo otro es que yo pienso que si quieren hacer una cosa de estas, la idea debería partir no del presidente que tiene el país inundado de cocaína, sino de una... ¿Quién tiene el país inundado en cocaína? De hoja de coca. El presidente tiene esto inundado de hoja de coca. ¿Ah, es el presidente el que está cultivando? ¿El presidente la está sembrando? ¿Quién gobierna esto? ¿Pero la está sembrando? No. ¿Quién gobierna esto? ¿Y el gobierno pasado era Santo del Coredía? Es que yo no hablo de los anteriores. No, pero usted acaba de decir una frase aquí. Sí, señor. Que el presidente tiene inundado de coca el país. No. El gobierno del presidente Petro... eso es otra cosa. Eso no fue lo que usted dijo. No ha permitido. En este gobierno del presidente Petro... El país está inundado de hojas de coca. Es otra cosa, pero su frase fue, bueno, entonces, el presidente inundado. No. Entonces la repito, si dije eso... 253.000 hectáreas. Eso es terrible. Entonces, venga, le cuento... Pero no, los que... pero venga, le cuento. Es decir, yo estoy de acuerdo con usted y que faltan medidas y faltan muchas cosas de esta propuesta. Pero aquí hay unos malosos. Por eso, pero entonces venga, le cuento. Unos mafiosos, unos narcotraficantes. Pero venga, le cuento una cosa. En el año 2011, en Colombia había 40.000 hojas, hectáreas sembradas de coca. Hoy hay 253.000. Entonces, ¿quién está gobernando hoy el país? ¿Quién tiene que trabajar para disminuir ese tipo de cultivos de hoja de coca? Pues el gobierno actual. Ahora, si yo me pongo a mirar qué hizo el presidente Iván Duque, pues ese gobierno ya pasó. El que tenemos hoy, en mi opinión, es el que tiene que plantearnos una solución. Y yo creo que una solución como la que planteó el presidente no tiene un plan y no puede nacer de un país que está inundado de hojas de coca, de plantaciones de hoja de coca. No debería nacer de ese país. Eso debería nacer de una gran conferencia mundial donde se definan una serie de políticas para tratar entre todos de bajar esos cultivos de hoja de coca. Yo no sé qué país vaya a aportarle plata hoy a Colombia para que el Estado colombiano compre hojas de coca al campesinado. Yo no sé qué país toma una decisión de esas hoy. Yo no lo conozco, pero bueno, hay que dejarlo ahí. Repito, ese tipo de cosas debe hacerse con un plan y una organización. Y yo no lo veo. Una metodología. No lo veo. Por eso quiero decirle que... ¿Usted reitera eso que usted ha dicho, por ejemplo, cuando la propuesta de sacar todos los policías de los escritores que nunca salieron? No, nunca salieron. Pero usted dijo, son propuestas como sin... Me parece a mí que salen... Como globos. Yo no sé, a veces el presidente se le ocurren cosas y las suelta, pero no tiene un plan definido para semejante presidente alrededor le dirán, problema. Pedro, qué buenísima la idea, ¿o qué? Es que no me quiero meter más en problemas, pero quiero decirle lo siguiente. Yo creo que el presidente está bien. Quise que me aclarara porque su frase fue... Sí, está bien, y yo la retiro. El presidente tenía inundado esto de coca. Así dijo. Es que el gobierno ha permitido ya. Pero en esto... Pero venga, le digo. ¿Habrá alguien alrededor que le dice... Presidente, muy buena idea, hagámoslo así? ¿O? Venga, le digo, Jorge, yo creo que el presidente no oye a mucha gente. No. Entonces, puede que ahí me meta en otro problema, pero yo creo que él es cusumbo solo y él se le ocurren las cosas y las ideas. Es terquito el presidente. Pues el Twitter que maneja, yo pienso, Jorge Alfredo, que si alguien estuviera al lado le corregiría de alguna manera, porque a veces comete unos errores, en mi opinión, de escritura, de sintaxis, de gramática, que si alguien lo estuviera haciendo, seguramente se lo corregiría. ¿Presidente, usted oye a otras personas? Presidente, le estamos hablando. No oye. Entonces siga. Pero, ¿sabe una cosa? Pero simplemente cierro con eso. Ojalá, Jorge, esta idea, si alguien la quiere plantear, la hiciera arrancando un gobierno
en una gran conferencia mundial donde se sentaran todos los países a decir, yo pongo esto, yo aporto esto. Pero en otros gobiernos oímos, en el de Iván Duque, en el de Juan Manuel Santos, en otros gobiernos se oían también propuestas que decían cosas. ¿Acuerda usted la de Samper en la plena crisis que le dio por decir que iba a destapar el No, eso una carretera? Pero acuérdense yo que no sé si son globos para que nos pongan a hablar de otra cosa o si tengan algún asidero. Por ejemplo, Álvaro dice, hombre, chévere, podría sonar una ayuda internacional comprometida de países consumidores que suelten una cantidad de plata y compremos toda la cosecha. Claro, Jorge Alfredo, pero mire, es que esto tiene un tema fundamental. El presidente Gustavo Petro, o su propuesta, gira alrededor entonces de comprar la hoja de coca y empezar con todo el tema de sustitución de cultivos. Pero ¿qué pasa? Es que se siembra, no hay en Colombia 253.000 hectáreas de coca porque hay demanda de otros países, no solamente de Colombia, de afuera, para poder adquirirla. Entonces, si usted agarra a todos esos campesinos que hoy viven de la hoja de coca y les cambia sus cultivos por naranjas, por cacao, por chontaduro o por lo que quiera, el reto del Estado es garantizar la misma demanda para que esos campesinos puedan vivir de esos cultivos que no son de hoja de coca. Entonces, esto tiene mucho... Eso está muy enredado. Tiene mucho fondo. No, es una propuesta. Pero además... Lo que está diciendo Álvaro, Ignorita, es, pues si viera... Para no gastar la platica, discúlpeme, Silvia, que usted decía, la platica de los impuestos en eso, ¿quién está afuera comprometido con el tema? Suéltenos plata y compramos la cosecha. Dice don Pedro, mire, este gobierno tiene que hacer más cosas que no está haciendo y en vez de decir, echar globos sin tener ninguna metodología, pensemos en cosas mucho más concretas. Pero de todos modos, 254.000 hectáreas es mucho sembrado en coca. Eso bate cualquier récord. Solamente un tema final, Jorge, y yo creo que esto también es importante. En Colombia nunca hay políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Entonces, imagínese lo que pasaría si en un año y medio se acaba el gobierno del presidente Gustavo Petro, llega otro presidente y entonces vuelve esto añicos y quedan los campesinos como siempre ahí en la mitad, entre Silvia, los grupos armados ilegales. Le voy a poner un ejemplo, Jorge, muy corto. El alcalde de Bogotá inauguró un centro de la felicidad en Chapinero hace unos días, un edificio precioso, para que lo disfrute todo el mundo. Y lo primero que dijo es que ese edificio lo habían hecho 3 alcaldes. Enrique Peñalosa, Claudia López y él. A mí me parece que en Colombia, si uno quiere hacer un trabajo como este, que es tan fuerte, de bajar los sembradíos o la siembra de hoja de coca, eso se llevaría a varios gobiernos y tendrían que hacerlo como una política. Pero además el Estado normalmente no cumple. Fíjese lo que pasó con la implementación de los acuerdos de paz. Terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, iban a sustituir una cantidad de cultivos ilícitos. Colombia se comprometió a ser un país libre de minas antipersona y hoy estamos realmente, digamos, en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque llegó el gobierno de Iván Duque, que no se parecía en nada al de Juan Manuel Santos, y trataron de cambiar toda la historia, y luego ahora el del presidente Gustavo Petro, que trató de cambiar esa forma en la que se lucha contra el narcotráfico, pero los resultados honestamente pues no son los que los colombianos quisiéramos, no solamente en materia de violencia, en materia de hoja de coca, sino también en materia de producción de cocaína, Jorge Alfredo, que tiene unos porcentajes realmente alarmantes según la ONU. Dentro de